Nosotros estábamos frustrados porque el calendario de GESEL no aparecía casi nada de información. Sí, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a la clase del Instituto Bautista de Levante, la clase de Introducción al Antiguo Testamento, y hoy tenemos la actividad 2, que consiste en exponer un hallazgo arqueológico. Cada uno de los alumnos va a exponer un hallazgo arqueológico y ver cómo comprueba ese hallazgo pues, la veracidad de la palabra de Dios, sobre todo del Antiguo Testamento. Bueno, solo indicar para los que están en casa la página 14, 15 y 16. La idea es que vayáis rellenando los espacios con la información de cada uno de los hallazgos. Comenzamos en el 1, calendario de GESEL, y así vamos a ir. Lo único que ahora el calendario de GESEL va a tener que esperarse un poco porque es el hermano Joaquín y llegará un poco más adelante. Vamos a comenzar con el 2, las tablillas de arcilla de Ugarit o Ras Sambra, que es a cargo del hermano Pascal. Así que él va a comenzar, vamos a hacer una oración y ya le dejo a Pascal el tiempo. Padre, gracias Señor, te damos por permitirnos tener esta clase. Como siempre te agradecemos poder abrir tu palabra en un lugar como este, Señor, y estudiarla a fondo. Y gracias también en esta ocasión por la oportunidad de ver evidencia arqueológica, Señor, cosas que dan testimonio de que tu palabra es verdad, de que todo lo que tú has dejado se puede corroborar en la historia, Señor. Gracias te damos por cada uno de los alumnos que se han preparado para esta clase y rogamos que les dé sabiduría y que sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Adelante. Y te abro aquí la presentación. Buenos días a todos. Buenas tardes. Vamos a empezar con las tablillas Ugarit. Le voy a presentar de una forma general qué es Ugarit, la ciudad, los reyes, todo, un poco todo, para hablar de las tablillas. El primero fue descubierto en 1928 por la zona de la ciudad de Ras Shamar, que en realidad significa cabeza de hinojo. Está situada en la zona del Levante de Siria. La zona del Levante de Siria es esta zona norte de Siria, en el mar. Por una mujer que tropezó sobre una tumba, una pastora, y como había la misión arqueológica francesa que estaba ahí, en 1929 empezaron a excavar todo y descubrieron las tumbas, han descubierto una biblioteca, una escuela de escriba, y han descubierto en realidad toda una ciudad. La pared de esta ciudad de afuera son de los años 6000 a.C., que son del mismo tiempo que Ur y una otra ciudad de Mesopotamia del mismo tiempo. Y fue el libro que tenemos está escrito en 1964 y hay otras cosas que fueron descubiertas y escritas en 1971 que encontramos por internet, y es sobre todo eso que me he basado, pues. Como decía, Ugarit está aquí. Ugarit es esta región norte de Siria, frente a Cipro. Ugarit también fue su época de oro en los años 1400 a.C. Los primeros escritos que se han repertoriados de las tablitas son máximo 1500 a.C. y toda la gran mayoría de las tablitas son de 1300 hasta 1200 a.C. Después de 1400
hubo un gran temblor en esta ciudad de Ugarit, se ha quebrado un montón, pero funcionó todavía la ciudad. Y en 1200 desapareció la ciudad porque los pueblos del mar, que son en realidad toda la gente que está de aquí, del sur de Turquía, de Grecia, han invadido la ciudad y han destruido todo. Por eso que desaparece Ugarit en 1200. De ahí podemos ver que, como he dicho antes, son la misión arqueológica francesa que han rescatado todo, por eso que las tapitas están ahora en el Museo de Estrasburgo y en el Museo del Louvre. En las tapitas hay diferentes cosas. Podemos saber que la religión Ugarit está formada no de un solo Dios, pero de politeísta. Aquí lo que pueden ver en esta imagen es que son 202 dioses que están sobre su escrito en esta tablita. En 1400, el primer periodo, el periodo de oro de la ciudad, está basada en Amistamuru I, primero, que es vasallo de Egipcia, era bajo el reinado de Egipcia, y su hijo, Nigmadur II, fue al contrario vasallo de los hititos. Se separó de los egipcios y después dependieron de los hititos. La administración general de la ciudad estaba hecho por diferentes tipos de alcaldes. Está dividida en alcaldía y había alcalde responsable. Lo que se ha rescatado de las tablillas las tablillas son de arcilla quemada, y lo que se ha rescatado son 4 escrituras distintas de 8 idiomas distintos. El idioma local es el Ugarit. El idioma internacional de esta época era el acadio. Los escribas de Ugarit tenían que conocer 3 idiomas: el Ugarit, el acadio y el hitito. Por eso que hay también léxico Ugarit, en Ugarit y acadio, para poder traducir los diferentes tipos de idioma. El Ugarit estaba sobre todo la parte interna de la ciudad y lo que correspondía a los los hechos de la ciudad. A nivel internacional se escribía en acadio o se escribía en luvita o en egipcio. El alfabeto Ugarit es el primero conocido. Está formado de 30 letras, donde hay 27 consonantes y 3 letras silábicas: el A, el Y, I o E y el U. Son escritos de esta forma, más o menos. ¿Quieres que pasemos las hojas para que vayan viendo mientras Sí. pones así? Lo que se ha rescatado también mayormente son diferentes tipos de libros, vamos a decir. Las 2 imágenes de la izquierda que tengo aquí, que ustedes pueden ver, son el libro de Baal y un libro
también de la historia de Siria. Se han rescatado 300 tablitas sobre los temas diplomáticos, legales, económicos, administrativos, escolares, literario, religioso. Y como estaba diciendo, la mayor parte entre 1300 a 1200. Sí, los textos Ugarit han permitido una traducción mejor de la Biblia, sobre todo en ciertas ocasiones, como en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 89, versículo 20, cuando se traduce la palabra por ayuda, y que en Ugarit la misma palabra significa hombre joven. Iba a decir otras cosas. Bueno, se sabe que la cultura Ugarit es politeísta, totalmente opuesta a la cultura cananea de los hebreos, que es monoteísta. Saber que el dios principal de ellos es Baal, y que en los dioses rechazados hay el dios de los dioses que se llama El, como en la Biblia, que viene después de Elohim, Dios. Y también hay 3 nombres que se ve de Dios subalternos por ellos, pero para nosotros es un principal. Hay el Dios que se llama el Shaddai, el Dios que se llama el Elyon y el Dios que se llama el Olam. Eso lo apunté aquí. El Shaddai, Dios todopoderoso, el Elyon, Dios altísimo, y el Olam, Dios eterno. Vemos entre los diferentes textos de los Ugarit y los textos cananenses y hebreos antiguos varias similitudes. Hay que no más fijarse en la literatura de esos textos y no espiritualmente. Eso apoya a la traducción del texto hebreo, y como el Salmo 29 es una copia exacta del texto Ugarit, pero no se sabe cuál es el primero de los dos, porque no están de acuerdo los arqueólogos en este sentido. Hay solo la palabra de Baal que está reemplazado por él. Y ahí acabé con las tabletas Ugarit. Yo he puesto nomás el alfabeto para que cada uno lo pueda ver. La religión, todo lo que había, la diferencia. Bueno, realmente ellos está una bestialidad que no tiene nada que ver con la Biblia. Era lo opuesto de la Biblia. En los textos jurídicos y también de diferente forma legal se ayuda a traducir ciertos proverbios de la Biblia. Si alguien tiene algo que pedir. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que se ha expuesto? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que los críticos dicen es que era imposible que la Biblia pudiera ser escrita en 1400, por ahí, por medio de Moisés, porque el lenguaje se descubrió más tarde en la historia. ¿Esto qué comprueba? ¿Qué comprobaría?
en primero que cuando han escrito las tabletas, la primera, y que hubo el temblor en Ugarit, es el momento del exodio. Es decir, que casi semejante los textos que tenemos de Ugarit, tenemos los textos de la Biblia. Y eso no significa que eso no se conocen, porque los Ugarit en 1400 eran bajo el reinado de Egipcio. Después pasaron a hititos, pero había una relación estrecha con el faraón y con sus jefes. Tal vez conocían la historia de Abraham y de todos los otros ancestros de Moisés. Sí, y además mencionaste bibliotecas. ¿Cuántas bibliotecas había? Se encontró una biblioteca con 300 manuscritos tablitas. ¿Por qué están hasta ahora llegando a nuestra época? Porque era de cerámica, de arcilla, cocidas y se han conservadas. Todos los papiros de esta época han desaparecido. Claro, así es. Muy bien. Entonces vemos que el lenguaje ya estaba desarrollado para 1500, que es más o menos la información que nos acaba de dar, 1500, 1400, nuestro hermano Pascal de las tablillas Ugarit. Ya era ya había lenguajes, diferentes tipos de lenguajes desarrollados y además bibliotecas ya pues con alguna colección de tablillas que en ese entonces eran libros. Entonces esto nos ayuda a refutar la idea de que el lenguaje no se desarrolló sino hasta más adelante en la historia. Algunos críticos dicen que hasta el siglo V antes de Cristo o algo así. Dices, ¿cómo puede ser? Si había otros idiomas, ¿por qué no Moisés podría escribir el Antiguo Testamento? También es el único alfabeto que es alfabeto. No se sabe de dónde viene, pero está hecho como los uniformes de los acarios. Por eso que es semejante en la forma, pero totalmente distinto en la idea. Así. Y nuestros alfabetos están basados sobre eso en realidad. Y otra importancia de este hallazgo arqueológico tiene que ver con los dioses que menciona, porque la Biblia va refutando muchos de los dioses que tenía Canaán en ese tiempo y muchos se menciona Baal, Astarot, Asera, Anet, Mot. Todos estos dioses pues se mencionan en esas tablillas y luego pues tenemos el Antiguo Testamento pues también yendo en contra de estos dioses y diciendo no, realmente Dios es el Dios de los judíos es el verdadero Dios, El Shaddai, Elohim, y atribuye todos los poderes que se atribuyen a estos dioses, pues realmente se le dan a Dios, que es realmente a quien le corresponde. Pero esos tres nombres que ha dado son títulos. Sí, son títulos. O sea, podían haber sido dados a cualquier otro dios. No, de hecho, hecho, ellos a Dios O sea, no, Sí. exacto, pero como título, no como nombre. Claro. Y además hay que saber que el dios Baal de ellos es hijo de Dagón y que murió con corte en la piel. Es decir, que está basado por ellos, que es un dios que viene con la primavera y que muere con el otoño. Y cada año repiten la misma historia. Que nada que ver, es totalmente opuesto. Y hay otra cosa que también que es opuesto a lo de la Biblia, que ellos hacían sacrificios de niños en leche. Y en la Biblia dice que tú no vas a cocinar el cabrito con la leche de su madre. Porque se refería a un culto pagano de aquel entonces. Muy bien. Veamos, el siguiente, ¿cuál es el número 3? Moisés. Tengamos en mente que nos ha faltado el número 1, ya vendrá el hermano Joaquín, pero cronológicamente es el primer hallazgo arqueológico que íbamos a hablar, es el del hermano Joaquín. Luego era Pascal y ahora
viene nuestro hermano Moisés. Simplemente para que tengáis en mente un poco la cronología. ¿Sí? ¿Quieres salir ahí por el derecho? Pero con el botón izquierdo aquí. ¿Tienes fotos de cinturones? No, por favor. Ese es tu trabajo. Abajo a la derecha, aquí de izquierda, voy de izquierda, ahí. Vale, muy bien. Vale, queda claro que lo mío no es la informática. Casi quedas con la ruleta, dale para arriba. No. Ahí está, sí. Bien. El tema que me toca a mí es la evidencia arqueológica sobre la veracidad del relato bíblico. Entonces, acerca de la ciudad de Ur y los nombres relacionados con Abraham. Sabemos que la Biblia es el libro más despreciado, más ridiculizado, negado, disputado y debatido en toda la historia. Ella ha sido atacada durante siglos por Satanás más de lo que nos podamos imaginar. Y a lo largo de la historia, la Biblia ha sufrido numerosos ataques. Sus doctrinas o bien han sido negadas o han sido tergiversadas. De ella, de la Biblia, se ha dicho que es un libro escrito por hombres y que por lo tanto contiene numerosos errores. Y siendo así, ¿quién puede fiarse de lo que en ella está escrito? Hoy en día los ataques vienen por parte de los llamados eruditos o estudiosos de la Biblia, y una de las formas que tienen de atacarla es declarando que personajes, lugares, datos históricos que se hayan reflejados en la palabra de Dios son o bien mentiras o bien, en el mejor de los casos, fruto de la imaginación del escritor de turno, negando así de lleno la plena inspiración divina. Si no podemos confiar en que los datos que hayamos reflejados en la Biblia son ciertos, pues ¿por qué van a ser dignas de confianza el resto de sus enseñanzas? ¿Por qué debemos obedecerla? ¿Dónde queda la veracidad de la Biblia? En círculos críticos se ha alegado que los relatos de Génesis sobre la vida de Abraham y de su descendencia no son fiables. Incluso han llegado a decir que no son históricos, llegando hasta incluso al punto de negar la existencia histórica de Abraham. Pero gracias a distintos hallazgos arqueológicos durante el siglo XX se ha podido confirmar la veracidad del relato bíblico. Primero de ellos es la ciudad de Ur. Está situada en el sur de Sumeria y fue totalmente excavada por Sir Leonard Woolley entre 1922 y 1934, aunque ya comenzó a ser excavada en 1854 por un tal Taylor, y en 1919 continuó los trabajos un señor llamado Hall. Por lo general se identifica Ur con al-Muqayyar. Está en el Tel Mugeir, que significa montículo de betún. Se encuentra al oeste del actual cauce del Éufrates. Vamos a ver. El Éufrates lo tenemos aquí. Hoy en día se encuentra al este. No, está al oeste. Ahora está al oeste del Éufrates, a unos 240 kilómetros al sureste de la ciudad de Babilonia, ahí, y a unos 224 kilómetros del Golfo Pérsico.
En aquel lugar, las ruinas se extienden por una zona de unos 730 por 910 metros. En su día esta ciudad fue un centro de adoración al dios Luna, Ananar o Sin. En ella destaca un templo en forma de torre o figurat de unos 61 metros de longitud, 46 de anchura y 21 metros de altura. Aunque en la actualidad el río Éufrates fluye a unos 16 kilómetros al este de las ruinas de Ur, parece ser que en la antigüedad pasaba justo al oeste de la ciudad. El historiador Henry Gaubert escribió en su libro Abraham amado por Dios: en el tiempo de Abraham los tres grandes ríos, el Karun, el Tigris y el Éufrates, desembocaban en las aguas del Golfo Pérsico por tres estuarios diferentes. Es conveniente señalar aquí el emplazamiento de la ciudad de Ur, junto a la orilla izquierda, la orilla oriental del Éufrates. La tribu hebrea de Abraham, originaria de la ciudad-estado de Ur, podía en consecuencia ser llamada el pueblo de Allende del Río, que es el significado que tiene. Asimismo, una edición revisada y actualizada del libro Excavaciones en Ur, de Sir Leonard Woolley, muestra que el Éufrates discurría sin duda al oeste de Ur. Dice con relación a las defensas de la ciudad: a esta tremenda fortificación se añadía el hecho de que el Éufrates, como puede verse por el rastro que ha dejado su antiguo cauce, bañaba la base de la muralla occidental, mientras que a menos de 50 metros del muro oriental se había excavado un amplio canal que se separaba del río por el extremo septentrional de la población, de tal forma que Ur tenía un foso que la protegía por tres lados. ¿Bien? Por lo tanto, puede decirse con propiedad que Jehová tomó a Abraham del otro lado del río Éufrates. Taylor desenterró una porción. En Taylor hemos dicho que fue en 1854. Una porción que ascendía en una gran torre templo o figurat, y ascendía 3 pisos a una altura de 21 metros. En cada una de sus 4 esquinas había un nicho donde había cilindros inscritos, registros de los cimientos que daban el nombre de la ciudad, de su fundador y de aquellos que de vez en cuando habían reconstruido el figurat. En el cuarto, con basura acumulada de un templo cercano, había una colección de tabletas cuneiformes. En una de ellas, el rey Nabonidus, él vivió entre los años, reinó entre los años 556 a 536 a.C. En esta refería la edificación y las reparaciones periódicas de ese gran figurat. En las tumbas reales de Ur, las excavaciones han sacado a la luz numerosos objetos de oro, plata, lapislázuli y otros materiales valiosos, así como pruebas de que se enterró a antiguos reyes y reinas sumerios de aquella ciudad con su séquito de siervos y siervas. Enterraban con la gente que les servía. Entonces no es descabellado pensar que Dios le quiera a Abraham: sal de esa tierra, o sea, no quiero que estés allí, eso no es un lugar bueno para ti. Las ruinas excavadas en Ur, de lo que parecen ser casas privadas, muestran que estaban construidas de ladrillo, estaban enlucidas y blanqueadas, y tenían 13 o 14 habitaciones alrededor de un patio empedrado. Entre las tablillas de barro halladas en el lugar, había algunas que debieron utilizarse para enseñar la escritura cuneiforme. Otras tablillas indican que los estudiantes tenían tablas de multiplicación